Gloria a Dios. Y hay una palabra que Dios desde hace 2 días ha puesto en mi corazón para todos vosotros. Y creo que es la palabra de Dios para ti en el día de hoy. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros. No voy a ser muy extenso. Voy a predicarle un mensaje acerca de lo que es la justificación. Una reflexión muy profunda que vamos a hacer en el día de hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Es un texto cortito, pero poderoso. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros quieren serlo. Pero si fallamos, hay una humildad delante del trono de Dios, que es la humildad de Cristo. Dios quiere que seamos mansos de corazón. Incluso uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Pero si nuestra carne se interpone y se revela y no podemos lograr la mansedumbre, esa mansedumbre que nosotros quizás deseamos, si no podemos lograrla, tenemos a Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Y su mansedumbre complació al Padre. Diga conmigo, la mansedumbre de Cristo complació al Padre. De manera que su vida es mi vida. Su muerte es mi muerte. Porque Él, que no tenía pecado, dice la palabra, que por nosotros se hizo pecado. Él era santo, Él era perfecto, no había ningún tipo de pecado en Él. Y por nosotros Él se hizo pecado. Y es por eso que el escritor a los Hebreos en este versículo bíblico dice: porque con una sola ofrenda, haga así conmigo, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra es poderosa. Dígale al que está a su lado: con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. De manera que Él, siendo inocente, se hizo culpable, para que yo, que soy culpable, parezca delante de Él como si fuera inocente. Él, siendo justo, se hizo injusto, para que nosotros delante del Padre seamos justos, seamos justificados. Él, que era la luz del mundo, sufrió las tinieblas en la cruz, para que yo, que era tiniebla, ahora goce de su luz. ¿Usted puede entender lo que le estoy explicando en este día? Siendo la luz, densas tinieblas le cubrieron y se hizo tiniebla en la cruz, para que hoy nosotros disfrutemos de su luz. Y no solo disfrutemos de su luz, sino que juntamente con Él seamos la luz. El deseado, el que era deseado, se convirtió en desechado y fue hallado para que hoy nosotros nos convirtiéramos en la sal de la tierra. Dígale al que está a su lado: no solo eres la luz,
sino que eres la sal. Por eso afirmamos, según lo que la palabra dice, y este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje más poderoso que hay en las Escrituras. Nosotros afirmamos por la palabra que la herencia del Hijo de Dios es nuestra herencia. Dígale al que está a su lado, la herencia del Hijo de Dios es nuestra herencia. Él se identificó con nosotros en todo, para que hoy nosotros nos identifiquemos con Él en todo. Él se identificó con nosotros en todo, para que hoy nosotros vivamos en Él. Él se identificó con nuestra pobreza. Él se identificó con nuestro pecado. Él se identificó con nuestra desobediencia. Él se identificó con nuestra caída. Él se identificó con nuestra desgracia. Él se identificó con las tinieblas, para que hoy nosotros nos identifiquemos con su gloria, con su luz. Oh, gloria a Dios, para que hoy nosotros podamos disfrutar de su herencia. Dígale al que está a su lado, la herencia del Hijo de Dios te pertenece. Y el cristiano tiene que recibir esto por revelación. Y si usted recibe esto por revelación, usted va a vivir confiado, porque usted se va a abrazar del Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado, tiene que abrazarte del Hijo de Dios. Agarra al Hijo de Dios. Arrópate con la sábana del Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado, arrópate con Él. La justicia de Cristo es la sábana más grande que puede existir. Arrópate con esa sábana de justicia. Arrópate por toda la eternidad. No importa que el pecado abunde. No importa que el pecado se propague por toda la tierra. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que dígale al que está a su lado, la justicia del Señor te abraza. Y aunque el pecado esté sobreabundando, la gracia se desborda mucho más. Sabemos que Satanás ha llenado la tierra de maldad. Ha llenado la tierra de malicia. Ha llenado la tierra de corrupción, de inmoralidad, de dolor, de miseria y de separación. Y a pesar de que los demonios tienen siglos y siglos manchando la tierra con sus inmundicias, con toda su obra de maldad, con toda su obra de pecado, con toda su obra de tristeza, de enfermedad y de dolor, con todo y eso, la palabra dice que con una sola ofrenda, y esto hay que recibirlo por revelación, con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre, no por un momento, no por una temporada, sino que ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Yo sé que Satanás quiere seguirnos ensuciando. Yo sé que Satanás muchas veces quiere que nosotros andemos en condenación y nos sintamos sucios, desechados. Pero es importante que todo el pueblo de Dios sepa que con un solo sacrificio el Señor limpió todos los pecados de los hombres. Y es por eso que podemos decir lo que el apóstol Pablo dice: el Señor ha perfeccionado en Cristo a los que se acercan a Él. Dígale al que está a su lado: el Señor te ha hecho perfecto. De manera que nosotros somos pecadores justificados.
Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos distingue a nosotros de los demás pecadores. En nosotros no hay mancha. En nosotros no hay ninguna contaminación. Antes estábamos lejos de Dios, porque el pecado produjo esa separación que se la voy a explicar ahora en breve. El pecado nos alejó de Dios porque el pecado nos oscureció. Y Él habita en un reino de luz inaccesible. Y el pecado nos separó porque nosotros éramos hijos de las tinieblas. Pero el día en que nacimos de nuevo, el Señor nos declaró inocentes. Eso significa que quitó de nosotros toda mancha, quitó de nosotros toda contaminación. Y eso es algo bien precioso. Eso es algo bien hermoso que el Señor ha hecho en nosotros. Y es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos suma confianza en la eficiencia de Cristo. Dígale al que está a su lado: tiene que abrazarte de la gracia. Tiene que aferrarte de la gracia. La gracia es suficiente. Cristo es suficiente. Pablo dijo que el delito o la transgresión no fue como el don de Dios. Es cierto que hay transgresiones. Es cierto que el pecado se propagó por toda la tierra, porque el pecado vino a ser hereditario. Adán desobedeció a Dios y en Adán todos mueren. Eso es cierto. Pero el don de la justicia no se compara con eso, dice Pablo. Porque a veces nosotros nos enfocamos en lo terrible que fue el pecado, y es verdad, trajo funestas consecuencias. Pero en esta palabra quiero que usted se enfoque en el don de la justicia. Según Romanos capítulo 5 versículo 15, el pecado de Adán trajo las calamidades. El pecado de Adán trajo sufrimiento. El pecado de Adán afectó a los seres humanos en la historia. Pero el don de la justicia no se compara con eso, porque fue con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda el Señor nos declaró inocente. Con una sola ofrenda el Señor nos limpió. Con una sola ofrenda el Señor nos salvó. Dígale al que está a su lado: fue una sola ofrenda. Una sola ofrenda fue la que nos acercó a Dios. Dios derramó su sangre en el Calvario, porque Dios se hizo hombre. Dice que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario confrontó a Satanás. En la cruz del Calvario confrontó el reino de la tiniebla. En la cruz del Calvario dijo: consumado es, la obra es perfecta. La obra ha sido completada. La obra ha sido hecha. No importa cuán sucio yo me sienta, ya Cristo me limpió de todo. Dígale al que está a su lado: no permita que el diablo te engañe. No permita que el diablo te condene. Una vez que Cristo te limpia, te santifica. Una vez que Cristo te limpia, te regenera. Una vez que Cristo te limpia, te restaura. Una vez que Cristo te limpia, te hace nuevo. Amén.